Hola, a quien esté allí del otro lado. Quiero darte la bienvenida a esta masterclass llamada Ingeniería Lingüística para una comunicación verdaderamente efectiva. Y además, las gracias desde ya por brindarme toda tu atención durante los siguientes minutos. Prometo solemnemente compensártelos con lo que aquí voy a presentarte acerca de este fascinante tema que, sin importar quién seas, qué hagas en la vida o cuántos años tengas, tiene todo que ver contigo. Yo soy Miguel Ramírez, experto en programación neurolingüística y llevo más de 6 años asesorando a psicoterapeutas, coaches, líderes empresariales, dueños de negocio, profesionales, conferencistas, vendedores y asesores en temas como persuasión, hipnosis conversacional, storytelling, pensamiento crítico, oratoria, lenguaje y cambio conductual. En síntesis, a personas cuyos resultados dependen directamente de lo que son capaces de hacer con sus palabras, a que logren emplear su comunicación efectivamente para producir resultados. En esta oportunidad, quiero hablarte sobre el concepto de ingeniería lingüística. Voy a comenzar definiéndolo para que sepas exactamente a qué me refiero con dicha expresión y voy a conectarlo con una definición, a mi parecer, mucho más precisa del concepto de comunicación efectiva. Mi objetivo es que al finalizar esta breve masterclass no solo hayas comprendido que hablar, esto que hacemos todos los días, es una habilidad que tú y cualquier persona puede desarrollar y perfeccionar, sino además la exponencial relevancia de comenzar a hacerlo ahora mismo. Voy a ponerte varios ejemplos sencillos y claros para facilitar todavía más la absorción de la información y seguramente servirán también para ofrecerte referencias específicas que podrás utilizar en tu comunicación cotidiana. Para definir el concepto de ingeniería lingüística, comenzaré definiendo en términos muy simples y generales el concepto de ingeniería, que es básicamente la aplicación práctica de conocimientos científicos para resolver problemas o satisfacer necesidades. Esto a través del uso de herramientas y tecnologías. Así pues, homologando términos, la ingeniería lingüística es la aplicación práctica de un conjunto de conocimientos específicos para aumentar las probabilidades de obtener la respuesta que pretendes, haciendo uso para ello de modelos, herramientas y técnicas, principalmente lingüísticas. ¿A qué tipo de conocimientos me refiero? Conocimientos acerca de cómo el lenguaje funciona en nuestra mente cuando hablamos y razonamos. Con otras palabras, lo que las palabras hacen en nuestra mente cuando las empleamos. Si sabes cómo el lenguaje funciona cuando hablamos y razonamos aquí adentro, vas a poder, además, utilizar con mayor eficacia y control tu pensamiento consciente para filtrar críticamente y organizar de manera sensata la información en tu cabeza, así como también echarle un ojo al interior de la mente de cualquier persona con la que hables, pues con sus argumentos los demás nos revelan la mayoría de las veces sin mucha conciencia lo que hay en el interior de la suya. Lo que ocurre es que muy pocas personas saben reconocer lo que significa el lenguaje de los demás. De hecho, sin ánimos presuntuosos o de soberbia desproporcionada, diré que casi nadie sabe hacerlo. ¿Te imaginas lo que podrías hacer tú con esa información? Hasta aquí una definición sencilla pero precisa de la ingeniería lingüística. Como hace apenas unos instantes decía, voy a conectar lo dicho hasta aquí con el concepto de comunicación efectiva. Y quiero abrirme paso hacia la definición que quiero proponerte al respecto con la siguiente pregunta. ¿Para qué hablamos cuando hablamos? Piénsalo. Cada vez que hablas lo haces para explicar, justificar o demostrar algo. También, cada vez que hablas lo haces para provocar algo en los demás. Cuando estás exponiendo acerca de algo a alguien más, ya sea tu punto de vista, las ventajas y garantías de tu producto o servicio o tus más sinceras intenciones psicalípticas, es claro que lo haces para explicar, justificar o demostrar eso de lo que estás hablando, pero también lo haces porque esperas conseguir algo del otro, que esté de acuerdo contigo, que adquiera tu producto o servicio, que esa persona especial se interese en ti o que tu hijo se coma sus verduras. Y este componente cardinal, el resultado que obtienes cuando te comunicas, paradójicamente suele quedar en la sombra de las más populares definiciones del concepto de comunicación efectiva, normalmente vinculado con el uso correcto de las palabras avaladas por la RAE y publicadas en el Sagrado Diccionario, el debido respeto de las reglas gramaticales, los enunciados bien formados y el uso apropiado de los signos de puntuación, algo que en varios contextos es deseable y en muchos casos necesario, claro está. Sin embargo, y una vez más, ¿para qué hablamos cuando hablamos? Si un papá o una mamá emplea correctamente las palabras y sus definiciones, según la RAE,
forma enunciados respetuosos de las reglas gramaticales, pero no consigue, tras ejecutar su mensaje, que su hijo se tome la sopa, fue muchas cosas seguramente, pero efectiva comunicándose, no. Y esto es porque comunicación efectiva es la que provoca la respuesta pretendida. Con otras palabras, si no produce los resultados que esperas tras comunicarte, no es comunicación efectiva. Habiendo dicho esto, quiero mostrarte cómo es que estos conceptos embonan, algo que seguramente ya notaste. Aquí te va. Para tener consistentemente mayores probabilidades de provocar en los demás lo que pretendes cuando te comunicas, ser un comunicador verdaderamente efectivo, pues, lo que necesitas aprender es cómo el lenguaje funciona en nuestra mente cuando hablamos y razonamos. Pues así sabrás qué es exactamente lo que tu audiencia y cualquier cerebro necesita que tu mensaje contenga para que pueda seguirte, logren comprenderte y consigas tú persuadirles con suma facilidad. Para resumirlo en una frase, la ingeniería lingüística es sinónimo de mayores probabilidades de conseguir lo que pretendes cuando te comunicas. Hoy sabemos, por ejemplo, que no tenemos que darle choques eléctricos a alguien para que deje de llevar a cabo una conducta como antiguamente solían hacerlo en el campo de la psicología conductual, pues podemos a veces con bastante facilidad conseguir el mismo resultado empleando nuestro lenguaje. Todos hemos sido testigos de escenas en las que alguien, un terapeuta, un doctor, un profesor, un instructor, un amigo, un padre, una madre, en fin, logró transformarnos profundamente con las palabras que empleó. Es probable que alguna vez hayas sido tú el que, tras decir algo, provocase un impacto significativo en alguien. Hemos sido testigos también de frases, mensajes y discursos memorables que marcaron la historia de la humanidad y la partieron en dos, un antes y un después. Es más, todos seguramente hemos dicho alguna vez frases como decía mi abuela. Todos sabemos también que el lenguaje tiene una potencia descomunal para producir efectos en las personas. El problema es que la gran mayoría suele asumir que se trata de intuición, inspiración divina o de algún tipo de don o iluminación espiritual, lo que resulta en un lamentable desperdicio, pues por causa de lo anterior, cometen el suicidio comunicacional de concluir que no tienen nada que aprender. Y es que, claro, hablar, eso que haces todos los días con tanta naturalidad, es una de las habilidades más complejas que desarrollarás en tu vida y ni siquiera te acuerdas de cómo es que lograste semejante cosa. Entonces llegas a creer ingenuamente, como la gran mayoría, que ya sabes todo lo que puedes y tienes que saber al respecto. Hasta que dices algo que no debiste haber dicho, o te quedas en blanco al momento de defender tu opinión, o no logras explicar lo que supuestamente dominas, o te tiembla hasta el ARN delante de un público, o se te enreda la lengua delante de esa persona especial con la que pretendes pasar el resto de tu vida, que reconoces humildemente, y te aplaudo por eso, que necesitas comenzar a desarrollar efectivamente tus habilidades comunicacionales. Quiero proporcionarte dos ejemplos más que ilustran de manera muy precisa lo trascendental de este asunto. El primero tiene que ver con Jesucristo, y esto al margen de si crees que existió o no existió o lo que sea que pienses al respecto, no va por ahí. Se trata de un pasaje del registro bíblico en el episodio conocido como la mujer adúltera, en la que Jesucristo pronunció la famosísima frase, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Eligió esas palabras y no otras para producir un efecto particular en la mente de los fariseos, que a su vez promoviera en ellos una conducta muy específica. Más allá de si realmente ocurrió o no y de tus creencias personales al respecto, es un ejemplo de cómo hacer cosas con las palabras, digno de análisis. Si Jesucristo se hubiese pronunciado diciendo el que esté libre de adulterio, que tire la primera piedra, muy probablemente el destino de aquella mujer no hubiese sido el que fue. Piénsalo. El empleo de la palabra pecado por parte de Jesucristo abarcó no solo al adulterio, un tipo de pecado, sino a todos los demás pecados, sin excepción. El efecto, ninguno de los presentes pudo lanzar una piedra, ni siquiera quien estaba libre de adulterio. El otro ejemplo es de una publicidad que alguna vez la marca de un vehículo, Dodge, puso en circulación para anunciar un nuevo modelo de su línea de vehículos con la expresión Dodge debería ser más caro. ¿Qué implica esa expresión? Implica que de hecho Dodge ya es caro. Y no sé si siendo una marca que no es de lujo como Mercedes, Audi o BMW, resulta conveniente sugerir que sus productos de hecho son caros.
La expresión apropiada era, Dodge debería ser caro, para implicar que no lo es, aunque existan razones para hacerlo. Con estos dos ejemplos, espero sea para ti más que claro que una palabra a veces de solo tres letras y una tilde puede hacer toda la diferencia. Cada palabra cuenta y no basta con tener claro lo que queremos decir. Necesitas aprender cómo envasar tus ideas en las expresiones que más probablemente provocarán en los otros eso que deseas provocar. Si tus ideas brillan en tu cabeza, pero no logras comunicarlas de manera clara, ordenada, precisa y convincente, si la inseguridad te bloquea, abusas de las muletillas, no logras aterrizar los conceptos, das vueltas y vueltas y acabas perdido en tu propio mensaje, si no sabes qué decir cuando es tu turno de hablar o a pesar de tus esfuerzos por ser cauto con lo que dices, acabas pasando a llevar a otros con tus expresiones, podrías estar necesitando aprender ingeniería lingüística. Y mira, sé que es paradójico, pero muchas veces lo más obvio es lo menos elusivo, y prefiero decírtelo. Hablas y usas tu cabeza todos los días. No importa qué hagas o en qué creas o cuántos años tengas. Esto es algo que vas a utilizar por el resto de tu vida. Te conviene aprender a hacerlo realmente bien. Si estás deseando aprender metodologías y herramientas lingüísticas sensatas y verdaderamente efectivas para usar tu lenguaje y pensamiento consciente con fina destreza para ser consistente obteniendo los resultados que pretendes, escríbeme. Puedo ayudarte.